Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Señor Momo. Vamos a hablar de categorías de WordPress. En concreto vamos a ver qué son estas categorías, para qué sirven. Os voy a dar ejemplos de categorías para que os ayuden a crear las vuestras. Luego os voy a mostrar cómo se crean desde el panel de control de WordPress y finalmente cómo se asignan a las entradas de blog. Así que empecemos. Las categorías de WordPress tienen como misión poner orden u organizar un blog. Y la forma de hacerlo es agrupando blog post por temática. Me gusta dar siempre la comparativa de una biblioteca. Cuando tú entras a buscar un libro, ves que los libros están organizados por pasillos y seguramente un pasillo se corresponda a, por ejemplo, novela histórica, puedes tener otro pasillo a novela negra o un pasillo solamente para libros de terror. Estos pasillos pueden ser un buen símil para explicar lo que son las categorías en WordPress. Otra cosa que permiten las categorías es lo que llamamos jerarquización, es decir, crear categorías superiores o padre y luego categorías inferiores o hijos. Por ejemplo, si teníamos ese pasillo o categoría de libros de terror, podríamos tener secciones o subcategorías de, por ejemplo, terror psicológico, terror fantasioso, en el que hablaríamos de hombres lobo, zombies, vampiros, etc, etc. Para entenderlo mejor os voy a dar dos ejemplos más de estructuración de dos tipos de blog muy habituales en WordPress. Por un lado, recetas y viajes. Bien, pues si yo tuviese un blog de recetas, seguramente lo estructuraría creando las categorías de primeros platos, segundos y postres. Y luego, como subcategorías, podría poner pasta y arroces para primeros platos, carnes y pescados para segundos platos y postres salados, bizcocho y tartas para postres. Es una forma de organizar un blog. No quiere decir que sea la óptima ni la mejor, pero es una forma de jerarquía y de organización. Estamos estructurando un blog y de eso se trata. Otro tipo de blog muy habitual en WordPress es el de los viajes. Pues como categorías habitualmente encontramos los continentes. Podríamos tener la categoría de Europa y dentro de Europa, como subcategorías, los diferentes países europeos en los que hemos estado y de los que escribimos en el blog. España, Francia, Italia, Inglaterra. Y ahora que hemos visto estos ejemplos, vamos a ver cómo se crean estas categorías desde el panel de control de WordPress. Así que atento, que vamos para allá. Bien, pues como veis en pantalla lo que tenemos es una instalación por defecto de WordPress, no tiene absolutamente ningún añadido y si habéis instalado WordPress con anterioridad sabréis que siempre hay una entrada por defecto que es la famosa Hola Mundo, la cual está en la categoría que también viene por defecto que se llama Sin categoría. ¿Por qué tenemos esta categoría creada, que podemos verlo aquí desde entradas categorías? Pues por otro requisito técnico de las categorías de WordPress, y es que toda entrada de blog debe tener asignada al menos una categoría. Eso es obligatorio. No hay opción a que un blog post no tenga categoría. Entonces, ¿cómo creamos otras categorías? Es tan sencillo como rellenar estos pocos campos que hay aquí a la izquierda. Y siguiendo los libros en una biblioteca, podríamos crear la categoría de terror. Entonces el slug es lo que ponemos en la URL, que puedes poner lo que quieras, pero tiene que estar siempre en minúsculas. Y finalmente, en este caso es la categoría superior o padre, no tiene una, por encima de ella, y podríamos poner una descripción. Yo te aconsejo poner una descripción para cada categoría que sea interesante de leer. A poner estos libros son de terror, no vale la pena poner esa descripción, pero ahondar un poco en la literatura de terror sí es interesante ponerlo desde un punto de vista para el usuario como para Google. Un pequeño consejo. Aquí pondríamos una descripción, que yo ahora no lo voy a poner, y sencillamente le daríamos a añadir nueva categoría y ya la tenemos aquí creada. Luego hemos hablado de terror psicológico y terror fantasioso. ¿Cómo las ponemos como subcategorías? Voy a poner ejemplo de terror fantasioso, porque personalmente me encantan los zombies. Fantasioso, ¿vale? Y aquí pondríamos fantasioso tan solo, o podríamos poner terror-fantasioso, lo que creas más conveniente, y finalmente una descripción que no voy a poner, pero puedes poner la que quieras, y la diferencia respecto a lo anterior es que si escogemos una categoría superior, que es la de terror, lógicamente, le daríamos a añadir nueva categoría, y fíjate cómo aquí ya se nos ha creado como en un
subapartado de terror. Pues esta es la forma técnica de crear categorías y subcategorías en WordPress. No tiene mayor misterio. ¿Cómo asigno yo una entrada de blog a una de estas categorías? Para ello deberíamos ir a todas las entradas, en el que tenemos las entradas que hemos escrito. Voy a añadir una nueva y así vemos el proceso entero. Pongamos, por ejemplo, que la entrada de blog que voy a escribir es una reseña sobre un libro de zombies llamado Apocalipsis Z. ¿Vale? Esto es el título, yo aquí debajo escribiría lo que es la reseña, mi entrada de blog, y entonces a la derecha, en la sección de documento, podemos ver cómo hay un apartado de categorías que si lo desplegamos vemos todas las categorías creadas hasta el momento. Además, si os fijáis, tenéis una opción de añadir nueva categoría, podéis hacerlo también desde aquí, aunque yo prefiero la forma que os he explicado anteriormente porque aparece todo más grande, más organizado, pero bueno, esto es preferencias. Y entonces, aquí es cuestión de escoger la categoría a la que corresponde esta entrada de blog, ¿vale? En qué temática se puede agrupar. Como he comentado, sería la de terror fantasioso. No hace falta que también yo haga clic en terror, porque esta entrada de blog, de por sí, aunque no la marque, ya aparecerá en la página de archivo de categoría de terror, porque la subcategoría de terror fantasioso pertenece a la categoría superior de terror. Bien, pues tan solo faltaría para que se guarden los cambios, o bien guardo borrador si aún no quiero publicar este blog post, o le daría a publicar. ¿Cuál es la otra forma de asignar categorías a las entradas de blog? Para ello tenemos que ir a todas las entradas. Y si pasamos el ratón por encima de la entrada de blog de la que nos interesa modificar las categorías que tiene asociadas, hacemos clic en edición rápida y si os fijáis aquí tenemos el listado también de categorías. Sería tan sencillo como escoger sin categoría o cualquier otra categoría que hubiésemos creado y le daríamos a actualizar. Y así ya tendríamos la entrada con esta información pues actualizada. Bien, pues con esto ya estáis introducidos a todo este tema de categorías de WordPress. Habéis visto qué son, para qué sirven, ejemplos, cómo crearlas y cómo asignarlas a las entradas de blog. Si queréis profundizar más en este tema, os dejo en la descripción un enlace a la entrada de blog en señormomo.com correspondiente en la que podréis entrar más en detalle. Además, os aconsejo un vídeo que también lo dejo en la descripción, que es el de etiquetas, ¿vale? Porque en realidad el tema de categorías de WordPress va muy relacionado con el de etiquetas, con lo que si ahora queréis ver un pequeño vídeo sobre etiquetas, también os dejo el enlace debajo. Y ya finalmente, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, suscribíos al canal si queréis recibir notificaciones de más vídeos que vayamos colgando sobre WordPress y sobre diseñar una página web en WordPress. Y nada, hasta la próxima. ¡Chao!